Hola, hoy vamos a poner el foco en un factor de riesgo cardiovascular que a menudo se nos pasa por alto, pero que es absolutamente crucial: la lipoproteína A. Y lo que la hace tan especial es que, a diferencia de otros factores, esta viene determinada en su mayor parte por nuestra genética. Venga, vamos a desvelar sus secretos. Todos sabemos que hay que vigilar el colesterol, ¿verdad? Pero la historia no acaba ahí, ni mucho menos. ¿Y si existiera un factor de riesgo que apenas depende de nuestro estilo de vida, sino que está, digamos, escrito en nuestros genes desde que nacemos? Pues esa pregunta es justo el punto de partida de nuestro análisis de hoy. Para que quede todo súper claro, hemos organizado la información en 5 puntos clave. Primero, vamos a ver por qué es un factor hereditario. Luego, definiremos qué es exactamente esta molécula. Después, explicaremos por qué es tan peligrosa, veremos por qué es tan importante medirla y, para terminar, hablaremos de cómo se gestionan los niveles cuando están altos. Empezamos por el principio, que es, quizá, la característica más alucinante de la lipoproteína A, o LPA, como la llamaremos. A diferencia del colesterol, que sabemos que está muy influido por la dieta y el ejercicio, los niveles de LPA son, por encima de todo, una cuestión de herencia. Y esta cifra lo dice todo. Es que, fijaos bien, entre el 70 y el 90% de los niveles de LPA están determinados por los genes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el estilo de vida, lo que comemos o el deporte que hacemos, tiene un impacto mínimo. Es un factor de riesgo con el que básicamente se nace. Y claro, debido a esta potentísima influencia genética, los niveles de LPA se fijan muy pronto, alrededor de los 5 años, y de ahí ya no se mueven. Se mantienen estables para el resto de la vida. Esto es muy importante porque significa que con una sola analítica, una única vez, ya se puede conocer el riesgo personal, para siempre. Vale, pasemos ahora a ver qué es exactamente esta molécula. Entender un poquito su estructura es clave para comprender por qué es tan problemática para nuestro sistema cardiovascular. A ver, en esencia, para que nos entendamos, la LPA es como una partícula de colesterol LDL, el que todos conocemos como el colesterol malo. Es casi idéntica, pero tiene un extra, una pieza adicional que es una proteína llamada apoliproteína A, o APO para abreviar. Y es precisamente esta pieza la que le da todas sus propiedades tan particulares y, bueno, tan peligrosas. Si las comparamos, vemos que ambas partículas tienen la misma base, esa apoliproteína B100. La diferencia crucial, el quid de la cuestión, es que la LPA lleva pegada esa segunda proteína, la ApoA, y este simple añadido la convierte en un jugador completamente distinto en el tablero del riesgo cardiovascular. Entonces, resumiendo los componentes, tenemos la base de grasa del LDL, la proteína ApoB100 y la protagonista, la ApoA. Y como dato curioso, la estructura de esta ApoA tiene unas secciones que se llaman dominios Kringle y se llaman así por su parecido con un pastelito trenzado de Escandinavia. Una analogía bastante curiosa para una molécula tan compleja. Ahora que ya sabemos qué es, viene la pregunta del millón. ¿Cómo nos hace daño exactamente? Pues la LPA no tiene una sola forma de actuar. Es, en realidad, una triple amenaza para nuestras arterias. Su mecanismo es triple. Primero, es proaterogénica, es decir, se cuela en las paredes de las arterias y ayuda a formar la placa de ateroma. Segundo, es proinflamatoria, o sea, que genera una respuesta inflamatoria que va dañando los vasos sanguíneos. Y tercero, es protrombótica, que facilita la formación de coágulos, esos trombos que pueden causar infartos o ictus. Un combo bastante peligroso. Y la cosa no acaba en las arterias. También se ha visto que hay una relación muy fuerte entre tener la LPA alta y desarrollar una estenosis de la válvula aórtica. Es un estrechamiento de la válvula que puede acabar provocando una insuficiencia cardíaca grave. Todo esto nos lleva a un punto que es fundamental. Si es un factor de riesgo tan importante, tenemos que medirlo. Así que vamos a ver cómo se hace y sobre todo qué significan los resultados que obtenemos. Esto es clave. A diferencia de otros factores, con la LPA no hay un umbral de seguridad. La relación es directa y lineal. A más LPA, más riesgo. Así de simple. No hay un punto a partir del cual empieza a ser un problema. Cuanto más alta, peor. Para la práctica clínica, lógicamente, se usan unos puntos de corte. Se considera que por encima de 50 miligramos por decilitro, el aumento del riesgo ya es clínicamente relevante. Pero ojo, porque si los niveles superan los 180, estamos hablando de un riesgo cardiovascular similar al de una persona con hipercolesterolemia familiar sin tratar, que es una de las condiciones genéticas de mayor riesgo que existen. Y esto nos lleva a la gran pregunta, claro, para la gente que tiene los niveles altos, ¿qué se puede hacer? Vamos a ver qué opciones hay hoy en día y qué nos espera en un futuro que la verdad es bastante prometedor.
La primera duda que nos surge a todos es, bueno, ¿y los tratamientos que ya usamos para el colesterol, como las famosas estatinas, sirven también para la LPA? Pues la respuesta os va a sorprender. Aquí está la clave del problema. Las estatinas, que es el tratamiento más habitual para el colesterol, no solo no bajan la LPA, sino que en algunos casos pueden hasta subirla un poquito. La ezetimiba, nada, no le hace efecto. Los únicos que consiguen una reducción, y modesta, son los inhibidores de la PCSK9, que la bajan en torno a un 25%. Esto nos deja en una situación complicada. A día de hoy no hay un fármaco aprobado que vaya específicamente a bajar la LPA. Por tanto, la estrategia actual es ser extremadamente rigurosos con todo lo demás, es decir, controlar de forma súper agresiva el colesterol LDL, la presión arterial, la diabetes, todos los factores de riesgo que sí podemos modificar. Pero, y esta es la buena noticia, el futuro es brillante. Hay varias terapias en desarrollo diseñadas específicamente para atacar la producción de LPA. Fármacos como pelacarsen, olpasiran o SLN360 están mostrando en los ensayos clínicos unas reducciones espectaculares de entre el 80 y casi el 100%. Esto podría cambiarlo todo en los próximos años. Y con toda esta información llegamos al mensaje más importante de todos. El consenso de los expertos es muy claro. Se debería medir la lipoproteína A al menos una vez en la vida de toda persona adulta. Una sola vez, para conocer un riesgo que nos va a acompañar siempre. Y esto nos deja con una reflexión final. Sabiendo que es un factor de riesgo causal muy común y genético, ¿debería su medición pasar de ser una recomendación a ser una prueba estándar para todo el mundo, integrada en los análisis de rutina? Es una pregunta que está sobre la mesa y que tiene unas implicaciones enormes para la prevención cardiovascular.